Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatahine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar con la afortunada, porque realmente es una gran oportunidad, la afortunada oportunidad de leer y reflexionar un poco sobre textos de el siempre glorioso y trascendental Srimad Bhagavatam, el cual sin duda alguna, tiene la potente capacidad de liberarnos de todas nuestras ignorancias, oscuridades y tormentos del plano de conciencia material, siempre y cuando lo escuchemos de la fuente adecuada y por supuesto nosotros adoptemos cada vez más una posición también más adecuada. Si se dan esas condiciones, entonces sin duda el proceso funciona. Y si uno confía en eso, la vida también sin duda se nos vuelve maravillosa. Entonces en el día de ayer habíamos compartido sobre el texto que decía lo siguiente. Así que describe, por favor, las actividades del Todopoderoso Señor que has aprendido con tu vasto conocimiento de los Vedas, pues eso satisfará los anhelos de los grandes eruditos y al mismo tiempo mitigará los sufrimientos de las masas de gente común que siempre están padeciendo los tormentos materiales. En verdad, no hay otra manera de escaparse de esos sufrimientos. O sea, Narada Muni está más directamente impulsando a Vyasadeva para que redacte, para que componga el Srimad Bhagavatam, aproveche toda la información que tiene sobre las gloriosas actividades de Dios que ha conseguido debido a su gran visión trascendental y sabiduría, y puesto que él mismo es un apoderado por el Señor, y entonces él componga una obra completamente autorizada, llena de veracidad, transparencia y sobre todo de presencia plena del Señor Supremo, porque esa era la única posibilidad, o sea, permitir que las personas de todo tipo escucharan sobre estos asuntos, y era la única oportunidad y la única forma veraz y auténtica para poder ayudar a quien así lo deseara a irse liberando de manera progresiva de las garras de la ilusión y la subyugación en la energía material. Entonces así terminaba el capítulo número 5 y comienza el capítulo número 6 con el texto número 1 que dice: Suta dijo. Vamos a recordar que Suta Goswami, Suta con T, es el narrador que está narrando el Srimad Bhagavatam para los sabios de Naimisiranya, sabios que estaban reunidos en el bosque de Naimisiranya con el propósito de hacer un sacrificio de larga duración para el bien de la humanidad. Allí se encuentran con Suta y le hacen una serie de preguntas, debido a que Suta era la personalidad más autorizada de la época y un devoto puro del Señor, por tanto el único que le podía responder ciertas preguntas relacionadas a la narración del Srimad Bhagavatam. Entonces Suta en su narración dijo: oh brahmanas, al escuchar así todo lo referente al nacimiento y las actividades de Sri Narada, Vyasadeva, que es la encarnación de Dios e hijo de Satyavati, le preguntó a Narada lo siguiente. Sri Vyasadeva dijo: ¿qué hiciste tú, Narada, después de la partida de los grandes sabios, que antes del comienzo de tu vida actual te habían instruido en el conocimiento trascendental y científico?
La historia de Nárada llegó hasta el punto donde le dijo cómo él fue desarrollando atracción por el servicio devocional gracias al servicio, valga la redundancia, ofrecido a aquellas grandes almas autorizadas que estaban completamente dotadas de amor sincero por la suprema personalidad de Dios. Entonces la historia está tan emocionante, pero ahí pasa algo porque todavía falta historia por contar, así que vamos, no te detengas, sigue, cuéntame. Es verdad, uno cuando está escuchando, al menos esa es la habilidad del buen cuentero, que siempre tiene al público emocionado. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Y qué pasó después? El buen cuentero en cada respuesta genera semillas de nuevas preguntas, pero preguntas que van en la dirección de lo favorable, de la trascendencia, no preguntas tontas. Ese es el buen cuentero. Siempre tiene hambriento. Mientras más escucha el público, más hambre tiene de seguir escuchando, si el público, por supuesto, está escuchando adecuadamente. Eso también es una cualidad de las grandes almas, cuando narran las diferentes historias sobre la suprema personalidad de Dios o sobre detalles que pertenecen a Él, entonces son capaces de despertar hambre en el que está escuchando. El que está escuchando quiere oír más. Y entonces como la medicina va teniendo un sabor tan bueno, se te administra de una forma tan especial que tú quieres que te administren cada vez más medicina. Ese es el proceso natural que debería ocurrir eh, en esto de la narración de las trascendentales informaciones sobre el Señor, o sea, la prédica sobre el Señor. Entonces le dice, bueno, y entonces dime, ¿qué hiciste tú después que esos grandes sabios que antes del comienzo de tu vida actual, o sea, recuerden que la historia que está contando Nara es de su vida anterior, cómo él fue transformando su vida hasta que obtuvo el cuerpo actual o la forma de vida actual al servicio total del Señor, mediante la cual tiene la posibilidad de acceder a todos los planos de conciencia y en cada uno de ellos solamente realiza una función que es conversar o hablar siempre o glorificar siempre al Señor. Va con un instrumento musical eh, y entonces él va cantando la gloria del Señor. Y también tiene muchos discípulos en diferentes planos de conciencia. Entonces dice, después de la partida de los grandes sabios que antes del comienzo de tu vida actual te habían instruido en el conocimiento trascendental y científico. Esto es importante porque hay dos términos muy serios, muy significativos y que hay que tener en cuenta. El conocimiento espiritual auténtico, primero que todo, es un conocimiento trascendental puesto que no proviene del plano de conciencia material. Aunque incluso un discípulo, por ejemplo, lo puede escuchar de su superior y el superior esté en el plano de conciencia material, se debe comprender que ese conocimiento que está narrando el superior no viene de él, no lo creó él, no lo inventó él, no. Lo escuchó por alguna razón de otro, que lo escuchó de otro, que lo escuchó de otro, así hasta llegar al Señor Supremo. Es un conocimiento que viene directamente desde el plano trascendental, porque todo conocimiento relacionado con el Señor Supremo de una forma real, de una forma auténtica y veraz, es conocimiento trascendental. Uno comprende eso de manera teórica. Dice, sí, claro, todo lo que tiene que ver con Dios es espiritual, pero no lo ha comprendido de verdad. No lo ha comprendido de verdad. La señal de que uno llega a comprender eso de verdad es que desarrolla una total fe. Porque fíjense cómo será eso. Si en verdad en el fondo de mi corazón y de mi mente yo comprendo perfectamente que todo lo relacionado al Señor de manera veraz y auténtica tiene la potencia del propio Señor porque es trascendental y espiritual en sí mismo, entonces significa que yo estoy comprendiendo, que estoy escuchando un sonido, una información, nada material. Y por tanto, si es espiritual, tiene la capacidad de remover mi existencia de arriba a abajo, de extremo a extremo, y desarmarla por completo
de todo aquello que es material y dejarla únicamente en la sustancia espiritual. O sea, tiene la posibilidad de iluminarme, de despertarme, de liberarme. ¿Por qué no lo está haciendo? ¿O por qué lo está haciendo muy lento? Porque aún yo no he comprendido bien en el fondo realmente esa famosa frase de que sí, ese es un conocimiento espiritual. Lo estoy repitiendo, lo estoy diciendo de la forma mental, por un asunto teórico, pero aún no he reflexionado con seriedad en ese asunto. Por tanto, reflexionar con seriedad en este asunto, más que repetirlo, más que repetir así, es un conocimiento espiritual, el Señor mismo en persona, bla, bla, bla. No, deje de repetir tantas cosas y cada una de ellas colóquese a reflexionarla, tiene que comprenderla. Antes de repetirla, tiene que comprenderla. No por mucho repetirla que la va a comprender. Usted tiene que dedicar tiempo a esa reflexión seria, a esa comprensión y no abandonar ese fragmento de intento de comprensión hasta que no lo logre. Porque logrando un fragmento, logrando una comprensión real de cualquier fragmento de este tipo de literatura, usted es como si estuviera comprendiendo toda la literatura. Porque en cada fragmento de Srimad Bhagavatam se encuentra todo el Srimad Bhagavatam contenido, así como en cada encarnación del Señor se encuentra todas las otras encarnaciones del Señor contenidas, pero solo una es la que está predominando. Pero están todas por un simple hecho, porque todas las encarnaciones son frutos de un mismo autor, y ese autor, por tanto, está contenido también en cada una de ellas. Así que en cada una de ellas están contenidas las demás, pero una es la que está predominando porque es la que es necesario asumir, ¿verdad? Una madre está lactando a su niño, pero se debe saber que en ese momento la que está predominando es su personaje de la madre que está lactando. Pero en ese personaje de madre están contenidos, pero no están manifestados, el personaje de la hija. O sea, ella es hija a la misma vez que es madre, ella es hija de alguien. Personaje de la obrera, de la trabajadora, del estudiante, de la esposa, de la vecina. O sea, todos sus personajes están junto al de madre, pero el de madre es el que está predominando en ese momento. Pero mañana cuando esté en la empresa trabajando, muy atenta ahí con diferentes papeles que tiene que estar ahí muy atenta para no confundirse, transcribiendo datos, cifras numéricas. Entonces el personaje que está predominando es el de la obrera, especialista en contabilidad de asuntos financieros, pero en ese personaje está ahí también contenido el personaje de la madre, pero en ese momento el que está predominando es el de la obrera porque tiene que estar enfrascada en un asunto del cual no puede equivocarse en nada. Y así pasa con el Señor Supremo. Por eso el Señor Supremo está contenido completamente en todas sus expansiones, porciones, pero realmente solo está predominando un aspecto de él o la mezcla de algunos aspectos. Ahora, cuando ese Señor Supremo está manifestado de modo tal que todos sus aspectos al mismo tiempo se están manifestando al mismo nivel de predominio en un mismo personaje, o sea, se muestran todos en el mismo personaje, en el único personaje sin tener que cambiar de personaje, a eso es a lo que se le llama Krishna. Krishna es el único personaje, por decirlo así, conocido, aparecido, registrado, acreditado por los grandes sabios, las grandes almas, la literatura espiritual completa y auténtica, donde se muestran, se manifiestan todos los personajes al mismo tiempo, al mismo nivel y desde la misma persona. Por tanto, se puede concluir que en el caso de Krishna, como Krishna no es un personaje más, sino el autor mismo en persona. Por eso se le atribuye a Krishna como la personalidad de Dios. Krishna es la personificación de la personalidad de Dios, o sea, es la propia personalidad de Dios actuando sin máscara, sin disfraz. Esa es la cuestión. Entonces continuamos el texto
dice, ¿verdad? Habían instruido en el conocimiento trascendental, conocimiento espiritual y científico, o sea, es un conocimiento comprobable, es un conocimiento realizado. Ahora, ¿qué pasa? Este conocimiento no se puede comprobar mediante instrumentos materiales. Uno de los nombres de Dios en sánscrito, cuando se traduce al español, uno de ellos significa aquel que no puede ser medido por los sentidos materiales, aquel que no puede ser conocido directamente por los sentidos materiales. Esto viene porque en una ocasión, cuando el Señor asumió la forma como de un jabalí trascendental, con la finalidad de levantar a la Tierra, planeta Tierra, que estaba sumergido en las profundidades de las aguas. Y entonces el Señor asume esa forma y levanta al planeta Tierra con su hocico y sus dos colmillos robados, ¿no? Lo levanta, lo busca, lo encuentra y lo levanta y lo pone fuera de las aguas y lo deja allí suspendido, flotando, debido a su poder místico. Y entonces después de eso, ahí llega también, aparece una gran figura demoníaca llamada Hiranyaksa. Hiranyaksa tenía una forma muy grande, gigantesca, espantosa, era muy fuerte, era un gran guerrero, estaba recorriendo todos los lugares buscando con quién luchar y todo el mundo le temía, hasta los semidioses, todo el mundo. Entonces les recomiendan que bueno, que si tiene tantas ganas de luchar, que busque entonces a aquel que es el más antiguo de todos los antiguos y que luche con él, porque de seguro al luchar con él, ese antiguo, lo más antiguo, lo liberaría y lo dejaría en el campo de batalla tirado durmiendo para siempre. O sea, le estaban diciendo, cuando luches con él, no solo te va a liberar de ese orgullo que tú tienes para siempre, sino que va a dejar a ese cuerpo tuyo gigantesco tirado allí también para siempre. Se estaban refiriendo a la suprema personalidad de Dios, pero Hiranyaksa robaba su inteligencia por el orgullo y la vanidad de su fortaleza y poder material, físico. Se puso de más contento porque había una oportunidad de lucha y no escuchó bien la parte de que lo iban a matar. Su orgullo era tanto que él no escuchó. A veces uno en el orgullo pasa también con la ira. La ira es tanta que no escucha fragmentos de la frase completa que le están diciendo, entonces comete errores. Y él fue para allá a sumergirse también en el océano ese oscuro y se encontró con el Señor en la forma de jabalí. Le dijo algunas faltas de respeto ahí, porque esa es otra característica, las personas orgullosas no son educadas y desprecian a todos. Y entonces el orgullo lo nubló y no pudo ver que era el Señor Supremo. Le dijo esto, aquello, y lo invitó a luchar. ¿Qué haces llevándote a la tierra, que es propiedad mía? Bla, bla, bla. Te voy a despedazar, ven. Estaba lo más emocionante el diálogo, ese provocativo. Y entonces Señor y Hiranyaksa empiezan una pelea. No porque el Señor estaba dispuesto a pelear, sino porque Brahma y los otros semidioses le explican, mira Señor, debido a la presencia de grandes demonios como este, mira cómo el universo se ha oscurecido, mira cómo las entidades vivientes están asustadas y temblando, llenas de ansiedad, y mira cómo toda la obra creativa favorable se ha detenido. Así que por favor, libéranos de esto. O sea, Brahma, el principal de los semidioses, gran devoto del Señor, le está pidiendo al Señor, le está mostrando, mira lo que está pasando con la creación. Cada vez que hay un efecto o un causante, algún disturbio serio en el proceso creativo, Brahma es el responsable de resolverlo y él lo resuelve yendo al Señor pidiendo orientación. Y cuando él ya no puede, no está en sus manos, entonces el Señor en persona lo resuelve. Entonces el Señor, debido al pedido sincero de la creación toda, el Señor decide, bueno, voy a responder a la provocación de este insensato y arrogante que está perturbando todo. Y entonces el Señor pelea, ¿verdad? Incluso llega un momento en la pelea en que, porque la pelea se va haciendo entretenida, el Señor va alargando la pelea,
para que se haga más entretenida. A veces uno puede ver en una película, en una competencia, ¿verdad? Dos luchadores, que la pelea se alarga. Hay uno que es el favorito, incluso se sabe que va a ganar, pero él prefiere que la pelea se alargue, e incluso se deja golpear para que se haga más emocionante. Porque la emoción del público, ¡ah, lo golpearon! ¡Ay, mi madre lo va a matar! Y las mujeres se desmayan, ¡ay, van a matar al héroe! Y se desmayan, pero igual que en los conciertos musicales. Y el Señor goza con todo eso. Y entonces hace así. Y llega un momento de la pelea donde Brahma le dice, por favor, Señor, ya no sigas jugando más con él. Mira cómo la situación está empeorando y ya no nos queda mucho tiempo. Todo el mundo está muy asustado, así que mátalo. Cualquiera al leer eso o al escuchar eso podría pensar que Brahma, el mejor de los semidioses, la entidad viviente más inteligente, también bondadosa que es, está cometiendo un gran pecado porque le está diciendo al Señor que mate a una criatura. O sea, mate. Está pidiendo al Señor mata, o sea, acaba con la vida. Pero en verdad, el Señor dice que el Señor se siente satisfecho con aquel pedido de Brahma. Y la literatura dice aquel pedido completamente puro, o sea, nada pecaminoso, donde no había ningún pecado en Brahma. Entonces uno se pregunta cómo no puede haber pecado en la petición de acaba ya con ese adversario, que a fin de cuentas también es una entidad viviente, porque un demonio también es una entidad viviente, o sea, es un personaje asumido por una entidad viviente, pero completamente hundido en la distorsión o completamente opuesto a lo que se espera, y por tanto esa entidad viviente en ese personaje no está contribuyendo para nada al propósito de la creación. Entonces, se dice que no hay ninguna gota de pecado en eso porque cuando un elemento determinado, una pieza determinada, una gran maquinaria que es hermosa, que está diseñada para la armonía, la paz y la salvación, está echando a perder el funcionamiento y el propósito grande de esa maquinaria, entonces de hecho lo que está establecido es que sea reemplazada. Si no puede ser transformada por otra vía, entonces debe ser reemplazada incluso para su beneficio, porque así se le impide que siga cultivando más consecuencias negativas para su futuro, y también se impide que siga sufriendo por su causa tantas incontables entidades vivientes. Vamos a recordar que el Señor es el amigo de todas las entidades vivientes, pero sobre todo el bien queriente de aquellas que están reposando a sus pies de loto confiando en Él, y que en base a ese reposo y confianza están tratando de vivir en armonía. Por eso el Señor acepta, incluso sonríe frente a esta petición de Brahma y no ve ningún pecado en ella. Y entonces Él se dispone a terminar el combate. Bueno, al final es que Él termina con la vida de ese demonio. Un día también lo narraremos cuando lleguemos a ese episodio que decimos Bogotá. Y eso es una diferencia. O sea, esa es una diferencia básica entre un personaje divino y un personaje con características demoníacas. Una de las cualidades básicas de un personaje de cualidades demoníacas es que crea disturbios sin necesidad, o sea, crea disturbios fuera de tiempo y aún sin que nadie lo provoque, porque el disturbio va en él mismo. Su propia naturaleza de ese personaje es crear disturbios, y la naturaleza del personaje que tiene cualidades divinas es lo contrario, es tratar de aplacar los disturbios, tratar de mantener la armonía, la paz. Hay personas que siempre están provocando, buscando algún tipo de pelea, algún tipo de discusión, y hay personas que al mismo tiempo siempre están tratando de evitar todo tipo de pelea y evitar todo tipo de discusión. La literatura le llama a los primeros asuras o demonios, y a los segundos los llama devas o semidioses. Esas son, o sea, cualidades divinas, y entonces por ahí podemos tener una indicación cuando estemos frente a alguien qué personaje o qué tipo de personaje está mostrando, entonces cuál debe ser también nuestra conducta. Entonces por eso tampoco hay falta, por eso tampoco hay el más mínimo pecado, que a veces impresiona mucho a muchas personas cuando Arjuna tiene que pelear en la batalla de Kurukshetra y cuando Krishna lo apoya en que sí, tu misión es pelear. Muchas personas dicen, pero ¿cómo la suprema personalidad de Dios, el Señor todo bondadoso, está alentando a alguna persona para que participe en una guerra? Él no le está alentando para pelear, porque sí, ni a participar en ninguna guerra. Él lo está alentando a hacer algo superior,
que es lo siguiente: salva al planeta, porque en ese momento el planeta estaba en crisis, salva al planeta de la destrucción y salva a todas almas bondadosas de que sigan sufriendo cada vez más. Eso es lo que tiene que hacer. O sea, lo que iba a hacer Arjuna realmente era eso. La misión de Arjuna no era pelear. La meta última real de Arjuna no era pelear. Lo que Krishna está diciendo a Arjuna no es pelear. Ese no era el objetivo último. El objetivo último era el otro. Un objetivo completamente amoroso. Que para llegar a ese objetivo completamente amoroso había que eliminar a los creadores de tanto sufrimiento y de tanto estudio. Bueno, hay que eliminarlos entonces. Entonces eso hace que la actividad no sea para nada pecaminosa. Pero si Arjuna fuera impulsado a pelear por Krishna simplemente para vencer una batalla, para obtener una victoria más como guerrero o por lo que sea, entonces la actividad iba a ser completamente pecaminosa, porque estaba siendo movida por el orgullo arrogante del guerrero que quiere ser el más victorioso y tener una victoria más, a pesar de que los contrarios eran parte incluso algunos de su familia y de sus parientes, amigos, maestros, etcétera, etcétera. Entonces sí, hubiera sido injustificable. Pero Krishna nunca pide, el Señor nunca pide, arriba, pelea, entretente un rato y pelea. En el devoto nunca hay el deseo injustificable de pelear. Cuando él ejercita alguna potencia que tiene de combate, la ejercita siempre por un fin superior, no por el mero hecho de combate. O sea, su naturaleza la pone al servicio de la obra del Señor, que es mantener la armonía y la estabilidad en el universo, que está creado para eso, porque solo en armonía y estabilidad es que la entidad viviente puede dedicarse a reflexionar sobre el asunto de su situación. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué caí en este mundo? ¿Cómo puedo salir de él? ¿Quién es Dios? ¿Cómo puedo? Etcétera, etcétera. Eso solamente se puede lograr en armonía y estabilidad. En una vida desarmónica, una vida convulsa, donde hay un constante acechamiento de ataques y desarmónicos, entonces no se puede lograr. Por eso se dice en Bhagavad Gita que el Señor, una de sus cuestiones cuando Él aparece es acabar con los provocadores de disturbios y realzar a aquellos que están refugiados en sus pies. O sea, aquellas almas que pueden en verdad dirigir al universo hacia un sendero de paz, armonía y tranquilidad. Claro, eso va a ser por un tiempo limitado, porque el universo sabemos que en sí mismo se deteriora progresivamente, así que hay que aprovechar la oportunidad. Si estoy teniendo alguna oportunidad de algo de paz y armonía, voy a ponerme a reflexionar sobre los asuntos serios, porque aún así llegará un momento en que no será posible. Entonces ese conocimiento es un conocimiento científico. El conocimiento espiritual, ¿por qué les empecé el cuento? Me entretengo contando la batalla, porque el Señor en esa batalla con Hiranyaksa, llega un momento en que Hiranyaksa se queda sin sus armas de guerra, o sea, sin su masa, una masa muy grande, y sin su tridente. Y entonces, al quedarse así, le toca, como se dice vulgarmente, luchar cuerpo a cuerpo con el Señor, que tenía forma de jabalí en ese momento, o sea, estaba limitado a la forma de jabalí. El Señor no hace trampa, no es que Él, si le convenía esa forma, se quedaba en ella, si no le convenía, la quitaba y se transformaba en otra cosa, no. Mientras que el demonio sí hizo diferentes trucos en la batalla. El Señor se mantuvo en su forma de jabalí con las limitaciones de un jabalí y desarrolló la lucha. Cuando el demonio pierde en la pelea su masa y después pierde su tridente, entonces el demonio va a la lucha cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿qué estrategia piensa él? La siguiente, la de un luchador, ¿no? Como era muy grande y muy fuerte, y él piensa, bueno, voy a acercarme, voy a tratar de estrecharlo entre mis brazos, o sea, de abracarlo para estrangular a este animalejo entre mi pecho y mis brazos. Dicen que el pecho del demonio parecía una montaña, de lo duro que era, una montaña de acero. Entonces él va, y aunque el jabalí estaba a su alcance, él estira los brazos, que era fácil, o sea, se podía ver con claridad de que alcanzaba para abrazar al jabalí, porque el demonio era muy grande. Estira sus brazos y abraza al jabalí, pero se queda perplejo por algo. Por mucho que intentaba una y otra vez, el jabalí, el Señor en forma de jabalí, siempre estaba fuera de sus brazos, siempre.
Parecía que lo había atrapado, pero se daba cuenta que estaba afuera. Entonces por eso se dice que el Señor no se puede medir, no se puede atrapar, no se puede conocer, no se puede obtener mediante nuestros sentidos materiales. O sea, no hay forma de medir, atrapar o conocer al Señor mediante los sentidos materiales. Él es conocible, porque eso no quiere decir que no sea conocible. Él es conocible porque si no fuera conocible, entonces no hubiera esperanza para la entidad viviente. Se le puede conocer, no completamente, pero se le puede conocer, pero tiene que ser a través de un proceso completamente espiritual y a través de los sentidos también completamente espirituales. Entonces esto de científico, o sea, un conocimiento que es trascendental y científico, se refiere a eso. Es completamente científico, pero la tonta humanidad en su gran mayoría quiere que se lo demuestre, quiere comprobarlo a la manera de la ciencia materialista, o sea, quiere comprobarlo en un laboratorio con instrumentos completamente materiales que son el reemplazo de sus sentidos materiales. Y entonces quiere con la materia palpar, experimentar aquello que es totalmente espiritual. Entonces esa es la cuestión. Vyasa está emocionado y bueno, y por fin dime, ¿qué hiciste tú? Acaba de contar, ¿qué hiciste tú? Te quedaste así como sin nada. Cuando esos grandes sabios se fueron, ¿qué hiciste tú? Entonces lo que Narada hizo fue lo siguiente. Él narra en el siguiente verso. Vyasa le hace una siguiente pregunta en el texto 3. Dice, oh hijo de Brahma, porque Narada es hijo de Brahma, el 10º hijo de Brahma, ¿cómo pasaste tu vida después de la iniciación y cómo lograste obtener este cuerpo habiendo dejado tu cuerpo viejo a su debido tiempo? Cuando los sabios se van, que lo incluyen en el conocimiento más confidencial, se supone que los sabios dan iniciación a Narada, o sea, la instrucción al conocimiento más confidencial. Entonces por eso Vyasa no solo le preguntó, dime qué hiciste tú después que estos sabios se fueron, sino que añade otras preguntas. Dime también cómo pasaste tu vida después de la iniciación, o sea, cuéntame qué pasó después de eso, y cómo fue que lograste obtener este cuerpo trascendental que tienes ahora, con el cual yo te conocí. ¿Cómo lograste este cuerpo después de haber dejado tu viejo cuerpo a su debido tiempo? Tiene tantas preguntas y le quedan más preguntas. Incluso le dice, oh gran sabio, el tiempo sin duda alguna lo aniquila todo cuando es debido. Así que explícame algo porque estoy confundido. ¿Cómo es posible que este asunto que me estás narrando, que ocurrió antes de este día de Brahma, o sea, lo que le está haciendo Narada a Vyasa, ocurrió en la creación anterior, o sea, en un día anterior de Brahma? Dice, ¿cómo es posible que esto que ocurrió en la creación anterior aún esté fresco en tu memoria sin que el tiempo lo haya tocado? Naturalmente, cuando la entidad viviente cambia de cuerpo, cae en el olvido. El niño nace y no recuerda nada de su vida pasada. Imagínense si de cuerpo a cuerpo pasa eso, imagínense de creación a creación. Entonces Vyasa le estaba diciendo, ¿cómo es posible que si esa historia pasó al final de la otra creación, cómo es posible que aún en esta creación, que es una creación diferente, tú la estés recordando así tan claramente? O sea, Vyasa estaba completamente perplejo. Y a todas estas preguntas, quizás algunas más, vamos a ir escuchando la respuesta a partir de mañana. Yo no sé ustedes, pero yo me emociono. A mí estas historias me llenan otra vez. Las he leído varias veces y me llenan siempre de expectativa, de suspenso. Bueno, es verdad que sí. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con Narada? ¿Y qué hizo? ¿Y cómo fue? Y wow. Y entonces me quedo pensando en el episodio, escuché el episodio del Señor, la forma de jabalí y en su pelea con Hiranyaksa y me surgen tantas preguntas en relación a eso. Entonces las preguntas siempre están relacionadas al episodio. Y entonces surge una semilla del deseo y cómo habrá sido esa pelea y cómo habrá pasado realmente, y cómo fue que esto, y cómo fue que aquello, y cuándo llegará ese fragmento de Srimad Bhagavatam. Yo soy así con estos temas, me emociono.
Y aquella persona que también logre sentir ese suspenso poquito a poco, entonces debe saber que está siendo bendecida, porque ir sintiendo va a haber más hambre por temáticas relacionadas totalmente al magnífico y adorado Señor Supremo. Esa es señal de que uno va en la dirección más dichosa que se pueda ir en esta vida. Que la gracia y el amor de nuestro Señor, siempre amoroso, magnífico, radiante y triunfante Señor, que nadie lo dude, siempre triunfante Señor, esté con nosotros. Porque tenemos que caminar acompañados en este sendero. Tenemos que aceptar y tenemos que comprender la necesidad de caminar acompañados. Entonces, si no pedimos, si no solicitamos de algún modo la gracia del Señor y su compañía, entonces de seguro el fracaso estará garantizado. Y no queremos fracasar porque no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta vida. Queremos tratar de tener éxito según nuestras posibilidades, aunque sea un fragmento de éxito. Así que pidamos su compañía cada día, agradezcamos su siempre presente intención de ayudar y no seamos necios. Dejemos nuestro orgullo, arrogancia, nuestro participar de tantas cosas, nuestro dividirnos en tantos pedazos. Reúne todo en el Señor. Tu adoración que se vaya reuniendo solo para el Señor. Nada más merece la pena ser adorado. Eso es lo que dice la Escritura. Hare Krishna, buen día. Y estoy finalizando la llamada. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind